Pues hoy, como les dije, yo quiero hablar hoy acerca de si tan solo crees, todo es posible. Vamos a leerlo todos juntos. Si tan solo crees, todo es posible. Abran conmigo en Lucas capítulo 8. Vamos a estar hablando de este tema. ¿Lo tienen? Lucas 8. Y ustedes, los que conocen este capítulo, aquí nos cuenta cuando Jesús iba con Jairo. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba con Jairo de camino a la casa de Jairo? Porque iba a sanar a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan que cuando iban entre la gente, la multitud apretaba a Jesús, pero hubo una mujer que tocó el manto de Jesús porque dijo, si tan solo tocare, ella creía. Era ella, si solamente consigo tocarle el manto. ¿Se acuerdan en toda esa situación? Que los discípulos dijeron, pero ¿cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. No, acabo de sentir que salió virtud de mí. Y dice la Biblia aquí en el versículo 49, dice, estaba hablando aún, diga conmigo, estaba hablando aún. O sea que Jesús todavía estaba hablando con la mujer que le había tocado el manto, que había sentido que la virtud salió. Todavía estaba Jesús hablando con esa mujer y dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, o sea, a Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aquí dice que cuando Jesús estaba todavía hablando con la señora del manto, ¿se acuerdan? Cuando todavía estaba hablando, vienen noticias al que le seguía que era Jairo. Y Jesús, que estaba hablando con la señora aún, escuchó que venían con malas noticias para Jairo, diciéndole, no molestes más al maestro porque ya tu hija ya murió, ya se acabó. Jesús, hablando todavía con la mujer, escuchó la mala noticia, se vuelve a Jairo y le dice, no temas, solamente cree y serás sana. Jesús en el momento, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús iba de camino a la casa de Jairo a sanar a la hija. Pero viene la mala noticia de que murió, se acabó. Pero para Jesús, que es Jesús, se vuelve a Jairo y le dice, no temas, cree solamente y tu hija será salva o será sana. Quiere decir, será rescatada de lo que le oprime y del sufrimiento que tiene. Esa palabra soso tiene muchos significados. Y dice, pero cree solamente. Quiere decir, confía. Jesús estaba diciendo en otras palabras, cree que yo estoy contigo, porque estás conmigo, estás bien. Di conmigo, si estás con Jesús, estás bien. Y Jesús solamente le quiere llamar la atención diciendo, Jairo, no te me despistes. Jairo, no te me desconectes. Jairo, estabas viendo conmigo. Acabas de ver este milagro. No te me desconectes ahora, porque ha habido una mala noticia. No temas ahora, no tengas miedo ahora. Conéctate conmigo, créeme, cree en mí y tu hija será sana. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ser sana si ella ya está muerta? Y nosotros muchas veces cuando nos encontramos con circunstancias que son imposibles, que son difíciles, viene la pregunta, pero. Ustedes ven como aquí en la historia dice que cuando Jesús entró en la casa y él dijo, no, ella duerme. El poder de la declaración.
Y como Jesús sabía que porque Jesús estaba allí, esa muerte, lo que le había pasado no era de muerte permanente, sino que ella estaba dormida. Estaba muerta en el mundo natural, pero para Jesús, que es la resurrección, esa niña estaba dormida. Y luego le dice, levántate, como tú le tienes que decir a las circunstancias. Quiero decirte que si tú no hablas las cosas no ocurren. Cuando tú declaras las cosas, tú declaras la voluntad de Dios. Dice en Salmo 103 que los ángeles son enviados para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y por eso es necesario que tú no andes con una ansiedad, con nervios, con temor, sino que tú tienes que declarar la voluntad de Dios. Y dice la Biblia en Job que será establecida. Tú declaras la voluntad de Dios y será establecida. Jesús sabía quién era. Y Jesús dice, la niña no está muerta, ella duerme. Y ahora levántate, y se levantó. Para los otros que no tenían esperanza, se burlaron. Pero no importa lo que la gente diga, es lo que Dios dice. Y el que estaba con Jairo era el que le estaba diciendo, Jairo, acabas de escuchar una mala noticia, no te desconectes, estate conmigo, si eres capaz de creer. Solamente si crees, digo conmigo, solamente si crees, entonces, di conmigo, entonces, tu hija será sana. Y eso llévalo al caso en el que tú te encuentres. Yo me acuerdo una vez cuando lo tuve que aprender muy fuerte, porque Dios nos había prometido, y Sharon estaba involucrada en eso. Nosotros estábamos queriéndonos comprar una casa, nuestra primera casa. Y habíamos encontrado una casa en un sitio bonito, con nuestras posibilidades, era muy especial, era una casa antigua, de esas muy coloniales, muy bonita, tenía terreno, estaba muy bien. Y nosotros fuimos a Sharon, porque sabemos que Sharon hay distintos tipos de profetas, y Sharon es el tipo de profeta que es tan aguda en la palabra de ciencia, que ella te puede decir sí o no. Hay profetas que yo los llamo los de sí y no, y Sharon es de sí o no. Entonces nosotros cuando la vimos le dijimos, ay Sharon, hemos visto esta casa, ¿qué te parece? Porque sabemos que tú eres de sí y no. Y entonces le enseñamos la foto. Y cuando ella vio la foto dijo, ¿ustedes le han pedido a Dios que si no es que cierre la puerta? Pues Dios le está dando un empujón a la puerta, cerrándola. Y nosotros, dice, porque esta casa tiene esto, esto y esto. Y nos dijo 5 cosas que no se veían en la foto que la casa tenía. Dice, Dios no tiene esa casa para ustedes. Y nos dio 5 cosas para que la casa sí tenía. La que Dios tenía para nosotros. Las características que tenía la casa. Cuando llegó el momento de que nosotros íbamos con la lista de las cosas de la casa, es como el que va de compras, usted sabe, ¿no? Va de compras, va a ser así, así, así. Bueno, la casa iba a ser más grande, la casa iba a tener más terreno, la casa iba a ser más nueva, o sea, todo lo contrario a lo que nosotros podríamos hacer, porque era nuestra primera casa y sabíamos la cantidad de dinero que nosotros podíamos gastar en esa casa. Pero eso iba mucho más allá, era Dios el que estaba haciendo el milagro por nosotros. Y entonces lo que pasó fue que cuando encontramos la casa, era la casa con todas las características. Estábamos a punto de comprar la casa, había un dinero que nos faltaba. Mi esposo en ese momento estaba en Israel, porque le habían invitado, todo pagado a Israel. Y yo no estaba celosa, porque hacía años atrás, un añito atrás, que también alguien me había pagado todo el viaje a Israel, o sea que yo estaba bien. Dile al que está al lado, es que Dios te regala cosas. Y entonces, ¿qué pasó? Yo estaba sola con la cosa de la casa. Era una casa tan bonita y tan especial que cuando el Señor nos la dio, claro, primero le digo que Dios nos la dio, pero tienen que saber cómo llegó. Es fácil contar, nosotros leemos la Biblia y ya todo ocurrió, ¿verdad? Pero hay que estar en los zapatos de esos personajes de la Biblia. Bueno, cuando nosotros compramos esa casa era tan especial, era un chalet, era de madera de Brasil, de esa que tienes que cortar, esperar 1 año debajo del agua para poder cortarla, de esa que ya no se permite hacer, que era tan bonita las paredes, los techos, por fuera, por dentro, todo era tan bonito porque era todo de madera, de 5 habitaciones, grande, en un sitio precioso. Yo no podía invitar a otra gente a mi casa, a otros pastores,
a otra gente porque yo sabía que las envidias no le iban a aguantar. ¿De verdad? Y era mi primera casa, pero era la casa que Dios me quería dar, no la que yo quería buscar, porque la que quería buscar era súper especial, pero nada que ver con esta casa sueño. Pero me faltaba tan poquito tiempo para nosotros, para tener que, se acababa el plazo de que había que pagar. Y yo estaba sola, mi casa ya estaba toda en cajas porque mi esposo se había marchado y desde el momento que se firmara nosotros nos íbamos a mudar. Nos habíamos comprado hasta uno de esos perros que son de esos enormes para que cuidar una casa que no teníamos. Y entonces, ¿qué pasó? Faltaban 2 días para traer el último dinero. Y ese dinero no estaba. Y el Señor me dice a mí, Candy, si eres capaz de agarrarte a la fe y no la sueltas, yo te doy la casa. Ustedes imagínense cómo me siento yo. Yo era muy consciente, si la suelto, pierdo la casa sueño que nunca me podía yo comprar porque es imposible. Entonces de eso que no sé cómo Dios lo va a hacer, pero si la suelto, pierdo la casa, no me lo voy a perdonar en la vida. Y mi esposo estaba disfrutando de viaje y yo estaba allí solita. Yo tenía que encontrar cómo iba a encontrar ese dinero. Y a veces tú y yo no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas. Déjame decirte que la mayoría de las veces Dios hace las cosas distinto de como tú las has planeado. Muchas veces los cristianos piensan que Dios es un camarero. Hacemos, lo queremos así, 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 media hecho. ¿Verdad que sí? Y me lo pones con verduras en vez de, ¿verdad? Y tratamos así a Dios y cuando Dios no lo hace como nosotros queremos, entonces nos enfadamos con Dios. Pero déjame decirte que a Dios no lo puedes meter en una cajita. Dios es mucho más que eso. Vénganse conmigo rápidamente a Deuteronomio 4. Cuando Moisés explica, después de que pasó esta experiencia, él explica algo aquí, que usted y yo tenemos que saber, que es primordial. Dice aquí en el versículo 12, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras. Eso le está diciendo al pueblo, Deuteronomio 4:12. Dice, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Moisés le está diciendo, Dios os habló, pero solamente escuchaste la voz. ¿Por qué? Porque Dios no se os apareció para que ustedes pudieran verle. A ustedes no. Nosotros sabemos que sí lo hizo con Moisés, pero no lo hizo con el pueblo. Y aquí en Deuteronomio está hablando de la idolatría. Está hablando de en contra de la idolatría. Y por eso Moisés está diciendo, yo sé que van a entrar a la tierra prometida, van a caer en idolatría, pero déjenme decirme una cosa. ¿No se acuerdan ustedes que cuando Dios les habló, se les apareció a ustedes, no solamente se les apareció con la voz y no con figura? ¿Por qué era eso? Porque Dios no quiso darles algo a un pueblo que todavía no estaba preparado para entender que a Dios, que es el creador, la criatura no puede darle forma al creador. Dios es demasiado grande para que la criatura diga cómo el creador es. Y por eso él dice, a Dios no le escuchasteis, pero no le visteis, no le disteis forma. Pero cuidado cuando ustedes van a intentar poner forma al Dios invisible y al Dios todopoderoso. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba asustado cuando apareció Dios. Y cuando Dios habló, él dijo a Moisés, Moisés, que Dios te hable a ti, que no nos hable a nosotros. Vaya cosa más tonta. Dile al que está al lado, ¿estarán tontos o qué? Dice a Moisés, no queremos a Dios que nos hable, queremos que tú nos hables. Y a veces la iglesia quiere que alguien te diga, pero déjame decirte que hay algo mucho más excelente que Dios tiene para ti, que Dios te quiere hablar a ti personalmente. Y aquí dice, no nos hable, no, nosotros no queremos nada con esa nube y con ese fuego, nosotros no queremos nada. ¿Y saben lo que dice en la Biblia acerca de Moisés? Que Moisés sí, Moisés se metía en la nube. Y Moisés estaba cara a cara con Dios. Y Moisés hablaba con Dios. Y Dios dice, y yo me mostraré a Moisés cara a cara. ¿Sabes lo que dice en Proverbios? Vamos a leerlo juntos.
Proverbios 16, versículo 15. Está hablando el privilegio de estar delante de un rey. Y Moisés no estaba delante de cualquier rey. Moisés estaba delante del rey. Y dice aquí en Proverbios 16, 15. Sí, 16, 15. Dice, en la alegría, en otras versiones dice, en el resplandor del rostro del rey hay o está la vida. Y dice, y su favor o su benevolencia es como la nube de lluvia tardía. Es como la lluvia de primavera. Esto lo está diciendo Proverbios, el rey. Cuando estás delante del resplandor del rey, hay vida. Cuando consigues estar delante de la presencia del rey, hay favor y benevolencia que sale del rey. Y Moisés sabía eso. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero estar cara a cara con Dios, porque cuando estoy con Dios, tengo el favor de Dios. ¿Saben que hay gente que quieren sistemas? Quieren fórmulas. Muchos de los cristianos, dime cómo lo tengo que hacer, dime el sistema, dime los 4 pasos que yo tengo que dar. Y quieren la estrategia, quieren el método, quieren las bendiciones sin la presencia. Pero es en la presencia de Dios, es en la nube de Dios que nos encontramos de cara a cara con Dios. Y Él nos da la estrategia, y Él nos da su gloria, y contamos con su presencia. Lo que más vale es tener la presencia de Dios. Lo que más vale es ser dirigidos por esa voz de Dios que hemos estado escuchando en estos días. Cuando tienes la guía del Espíritu Santo, estás sabiendo por dónde andar. Él te enseñará y te guiará por dónde andar. Él te mostrará lo que tienes que hacer. A veces queremos métodos de otros que le funcionó a otro, pero déjame decirte, Dios quiere que tengas tus propios métodos y Dios quiere darte la revelación que tú necesitas para tu familia, para tu trabajo, para los negocios, para lo que Dios te quiere dar. Él te lo quiere dar a ti. Y tengo buenas noticias, porque hay una promesa, y está lindísima, en Ezequiel 39, 29, te lo voy a leer para que no tengas que abrir. Dice, yo ya no esconderé más mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu. Dios dice, ya no esconderé mi rostro. En el pasado, yo les dejé escuchar mi voz, pero no les mostré figura, no les mostré nada. Pero en el futuro, yo no voy a esconder mi rostro, porque voy a derramar de mi espíritu. Déjame decirte que Dios sigue mostrando su cara en la nube. Si tú entras en la nube como entró Moisés, tú te vas a encontrar a Dios cara a cara. Cuando tú estás delante de la cara del Rey, delante del resplandor, de la alegría del rostro del Rey, tú tienes vida y tú tienes favor del Rey. Y Dios quiere que tú estés en su presencia. Y te podemos enseñar, yo enseño mucho y yo les voy a enseñar luego, vamos a estar moviéndonos en lo sobrenatural dentro de un ratito. Pero yo te quiero dejar saber que no es el método, es la presencia. Es la presencia.